Hola a todos, feliz inicio de semana, amigos, amigas que nos vemos a través de las diferentes redes sociales. Quiero compartir un videíto más con ustedes. La verdad es de que desde que tuvimos una experiencia profesional en una maestría de familia, uno de los temas que más me llamaba la atención eran las formas de violencia, las formas de ejercer violencia o de recibir violencia. Y bueno, hoy prácticamente tenemos 5 formas de ejercer o de recibir violencia. La violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia de género y finalmente la violencia psicológica. Hoy en esta ocasión he querido comentarles un poco cómo ser un hijo de la violencia. En esta sociedad de nuestro país, El Salvador, hay muchas formas de convertirse en un hijo de la violencia. Y cuando hablo de hijos de la violencia es toda aquella persona que se adapta y se acostumbra a vivir en un entorno de violencia y a nunca salir de ahí. Esas serían las formas de convertirse en un hijo de la violencia. Tal vez no se las voy a ordenar como debería de ser, pero tenemos muchísimas formas de convertirnos en un hijo de la violencia. En este caso les voy a hablar de 26 formas. La primera es, según el orden no se fijen, pero lo he tratado de sacar hacia el azar, por tener miedo a emprender y nunca ser independiente. Entonces, ese miedo a emprender te vuelve dependiente de algo o de alguien, y en su momento ese entorno te genera violencia. La incapacidad de salir del entorno de tus padres, esa es una forma de recibir violencia, porque si tú llegas a los 20, 30, 40, 50 años y no sales del entorno de tus padres, en su momento ese binomio te va a generar violencia. La incapacidad de los padres de soltar a sus hijos o de salir del entorno de sus hijos. Existen los apegos emocionales, en donde hay padres que tienen tanto apego emocional con sus hijos que no tienen vida sin estar junto a ellos. Otra forma es los apegos sentimentales o emocionales, apegos sentimentales, emocionales y sexuales. Es la mejor forma de recibir violencia, porque hay un momento que se cae tanto en la rutina que eso te viene a generar violencia. Todo aspecto que te frena como persona, todo lo que te frena como persona no te permite tener una autorrealización como persona. La persona nace libre y debe vivir libre, tomando decisiones responsables. No tiene por qué en ningún momento tener apegos o dependencias. En el video anterior hablábamos de la guerra civil, que es una forma de convertirte en un hijo de la violencia. Luego vino el accionar de las maras, que posteriormente en otros videos vamos a ir hablando al detalle cómo las maras crearon hijos de la violencia. La delincuencia común creó hijos de la violencia. Los tipos de familias que vienen arrastrando ciertos trastornos crean hijos de la violencia. Cuando tú fuiste víctima de algún delito, eso te marca para el resto de tu vida y te vuelves un hijo de la violencia. Por haber sido explotado en algún aspecto de tu vida, eso te convierte en un hijo de la violencia. Tú te acostumbras a vivir dependiente de ese complejo que te genera esa afectación en tus derechos. La envidia en tu entorno de familia y de amigos, de vecinos, también es una forma de entrar en un ciclo de violencia. La pobreza, cuando tú no puedes derrotar la pobreza, eso te hace hijo de la violencia, porque la pobreza mental, hay un momento que se convierte en pobreza económica y
esas condiciones ínfimas o mínimas de subsistencia te traslada a ser un hijo de la violencia. Por arrastrar maldiciones ancestrales, si usted en algún momento se detiene a pensar en la espiritualidad, en lo que Dios quiere hacia nosotros y en la espiritualidad, se va a dar cuenta que hay personas que pudieron ser grandes en su vida, pero no lo fueron por traer ciertas maldiciones ancestrales. Recuérdense que la Biblia habla de la bendición o de ciertas cosas que se cobran hasta la cuarta generación. Por el trato y afecto que no tuviste, muchos de nosotros, de todos los que consideremos que somos hijos de la violencia, no tuvimos afecto, no tuvimos cariño, no tuvimos un amor, no tuvimos un respeto, no tuvimos aquella familia que se necesita para convertirse en una persona de sociedad. Por el esposo o esposa que tú atraíste a tu vida, esa es una forma. Si no elegiste la persona correcta, te vas a convertir en un hijo de la violencia. Por meterte en negocios ilícitos o que no te convenían, eso te arrastra a un ambiente ilícito, un ambiente incómodo, y en cierta época de tu vida te va a llevar a momentos de violencia, entendiendo los momentos de violencia como aquellos momentos incómodos, como aquellos momentos infelices, como aquellos momentos de incomodidad que tú no te sientes realizado como persona. Por el egoísmo, ya lo hablábamos, por pleitos por las herencias de tus padres o de tus abuelos o de quien te tocó heredar a ti. Existe la violencia peleándose aspectos de situaciones patrimoniales. Por la poca personalidad y tú no encajas en la sociedad, hay un momento que tú te sientes menos que los demás o te sientes más que los demás, y eso te va a arrinconar a una situación de violencia. Por creer en chambres, en chismes o en situaciones que no son de importancia, eso te convierte en un hijo de la violencia. Por dejarte provocar de personas malintencionadas, si tú te dejas provocar de personas malintencionadas, eso te va a llevar a una situación que no te vas a sentir realizado o autorrealizado, y te va a trasladar a un ambiente tóxico o de violencia. Por no perdonar una infidelidad, ¿cuántos hombres o mujeres han sido sujetos o han sido víctimas o se han visto en una infidelidad activa o pasiva? Y eso te arrastra a una situación de violencia, en tanto que quien la sufre debe trascender ese momento para que no viva en esa mentalidad de violencia. Llegaste a la cárcel o a un hospital. Si tú llegas a una cárcel o a un hospital y no sabes asimilar ese momento de prueba, cuando tú sales de esa etapa, traes heridas emocionales, traes sentimientos encontrados, traes una vida de escasez emocional, una vida de escasez espiritual, y eso te convierte en una persona que le podemos llamar hijos de la violencia. Todos estos son algunos tips que yo los considero como formas de convertirte en un hijo de la violencia. Vamos a estar hablando de este tema con el único propósito que, si tú estás sufriendo cualquiera de estos escenarios, de estos entornos de los que hablamos, te invitamos a que no te des por vencido. El suicidio no es la solución, no es la solución abandonar el país, no es la solución darse por vencido, no es la solución sentirse que ya lo perdimos todo. Todo tiene solución, no hay un problema que no tenga solución. Los problemas son como las casas. No hay casa que no tenga una puerta y una ventana donde salir de esos problemas. Así es de que nos vemos en un videito más, esperando aportarte algo para tu vida diaria. Saludos a todos.